Hola Felipe, hola Andrés y hola a todos quienes nos están viendo en estos momentos. Hola. Hola, ¿cómo están? Bueno, los pongo en contexto. Esto que están presenciando en estos momentos es el lanzamiento del libro El discurso de la iguana de Andrés Ursúa de la Sota, que es el último libro publicado por la editorial Hamster Libros. Dadas las condiciones que nos fuerza la pandemia, que es esta transmisión online, quisimos hacer una presentación que fuera menos litúrgica, menos protocolar y más distendida y fresca, considerando las altas temperaturas. Entonces vamos a tener una conversación, esperamos que sea lo menos empaquetada posible, caótica quizá, hablando los tres a la vez, pero que sea entretenida y que permita dar cuenta de, del libro, que es lo que nos tiene aquí reunidos. ¿Ya? Entonces voy a presentar muy brevemente a nuestros dos conversadores, que son el autor Andrés Ursúa de la Sota y Felipe Casa. Andrés Ursúa de la Sota nació en Viña del Mar en 1982, licenciado y magíster en literatura. Ha publicado, entre otros, los libros Galería, Tetris, El lenguaje de las piedras, Letra chica y Polvo de ladrillo el año pasado. Es editor del sitio web elcircoenllamas.com y uno de los organizadores de A Cielo Abierto, Festival Internacional de Poesía de Valparaíso. Codirige el sello Provincianos Editores de Limache y Buin. Sí, tal cual. Por otro lado, voy a editar un poco la reseña de Felipe, que es muy extensa porque ha hecho muchas cosas. Bueno, Felipe nació en Santiago el 74, es poeta y académico, doctorado en Humanidades por la Universidad de Pompeu Fabra e investigador del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. Pertenece al Foro de Escritores y a Collective Task. Sus investigaciones se sitúan en la literatura comparada, especialmente la literatura experimental, las relaciones entre poesía y música y la mística. En los últimos años ha publicado el disco Quick Fade, los libros Explicit Content, Closed Caption, Regional Restriction y Letras, y el proyecto Correcciones, que pueden descargar gratuitamente en Internet. Para abrirla, me interesa sobre todo que conversen entre ustedes, yo voy a meter la cuchara de vez en cuando, pero para abrir la conversación quisiera como destacar algo que leí en la entrevista que Diego Armijo te hizo a ti, Andrés, para Plataforma Crítica, ¿Sí? Donde señalas que estabas cansado de desconfiar del lenguaje y que ahora preferías simplemente dejar que fluyera y te estoy parafraseando obviamente, pero que te había cansado una poética de la desconfianza en el lenguaje, lo que me dejó profundamente consternado porque si hay una regla en Hamster para publicar es que desconfíen del lenguaje. Si no desconfían del lenguaje, no tiene nada que hacer en nuestro catálogo. Pero bueno, conociendo tu obra, claramente tiene su base en eso, en la desconfianza del lenguaje. Me interesa saber de qué manera te aproximaste a esta materia en el discurso de la iguana y por qué sientes que de alguna manera dejas atrás esta inquietud por la desconfianza. Perfecto. Oye, primero, nada, pues saludarlos a los dos, porque no nos hemos saludado. Llegamos por una especie de viaje espacial acá, una pantalla inicial que no sé si ven todos, pero gracias a Felipe por venir, de verdad, gracias. Muchas gracias, Felipe, y a Tito. Bueno, sobre tu pregunta, claro, yo tengo la impresión de que mis libros anteriores, sobre todo Tetris y El lenguaje de las piedras particularmente, son libros que giran en torno a la problemática del lenguaje, y que ese problema habita de manera muy directa en esas poéticas, y particularmente desde Polvo de ladrillo o incluso antes desde un libro pequeñito que no ha circulado mucho que se llama Formas de volar. Yo ya empecé, la verdad es que ¿a dónde te lleva la pregunta sobre la problemática del lenguaje o sobre la crisis de representación del lenguaje
o sobre la sospecha acerca del lenguaje, yo creo que te puede llevar a un camino que era una opción y que era simplemente el silencio, ¿no es cierto? O sea, que es dejar de escribir, por una parte. Pero por otra, yo quería seguir escribiendo, entonces la verdad es que ante esa apuesta de que la escritura prevalezca, no me quedó otra que simplemente entender que la problemática del lenguaje ya habitaba mi escritura, pero que ya estaba asimilada, digamos, y que ya no iba a tratar de tematizarla, digamos, o de abordarla directamente. Y claro, me sale un poco el tiro por la culata porque el discurso de la iguana puede eventualmente contravenir esa premisa, ¿cachai? No así Polvo de Ladrillo, otro librito chico que publiqué que se llama Gracias por la atención, no, Gracias por favor concedido, que salió por Hoja Ruda, donde las poéticas son muy distintas. Pero yo creo que en el discurso de la iguana hay una problemática que está muy por sobre la problemática del lenguaje, al menos para mí, que es la problemática acerca de la figura del poeta, ¿cachai? Eh, Quizá ahí yo abordo de manera lateral la problemática del lenguaje y me centro más bien en el poeta, en la imagen o en la instalación del poeta, de la imagen del poeta. Sobre todo este poeta más bien romántico, poeta iluminado, poeta genio, llamémoslo como de distintas, poeta abate, no sé. Yo creo que esa sería mi respuesta a tu primera pregunta. Y espero abrir algo acá, pues, si es que se puede, digo. Sí, yo quería comentar que me pasó lo mismo que a Tito, pues leí también la entrevista que me gustó por varias razones, pero también fue como este cambio que está anunciando no es tan evidente y todo, y claro, es cierto que en realidad hay yo diría que una especie de desplazamiento de la pregunta por el lenguaje a la de la figura del poeta y especialmente yo creo no solo del poeta en sí mismo, sino como de la figura del poeta en la sociedad, ¿no es cierto? De alguna Sí. manera. Este rol que a veces puede ser medio paródico, a veces muy en serio, etcétera, pero que aparece mucho. Y algo que me gustó de este libro y también de la entrevista fue bueno, en general en tus libros, y tú te preocupas de hacerlo evidente, además, tú tienes como un diálogo muy intenso con la tradición poética chilena, lo explicitas y lo llevas a cabo tanto en tu poesía como en tu trabajo crítico, en las entrevistas, etcétera. O sea, eso obviamente es una tradición a la que te sientes cercana y con la que te estás moviendo. Totalmente. Pero también, por ejemplo, no tienes problema bueno, o sea, hay una sección que es muy interesante del libro, que es una especie de pequeño como ejercicios de estilo, ¿no es cierto? Hay una sección donde, para quienes no han leído el libro, todo el libro gira básicamente en torno a una especie de metáfora o de relación entre la figura del poeta y la de esta iguana que está mirando y con la que se comienza a identificar o fundir de alguna manera. Y hay una pequeña sección donde haces como 9 poemas breves escritos a la manera de Zurita, a la manera de Juan Luis Martínez, de Huidobro, de Viet, etc. En ese sentido encuentro que es un poco un ejercicio de estilo y tiras palos simpáticos, son como mini parodias, ¿no es cierto? Que yo creo que tienen que ver también con tu interés por la figura de Rodrigo Lira, evidentemente, y ¿cómo se llama? Y por ejemplo, encontré muy chistosa esta parte cuando hablas de Zurita, ¿no es cierto? Y dices que una parte de ese poema dice: habría que matar cientos de iguanas para escribir con su sangre en el cielo, iguana es amor, ¿no es cierto? Y me gusta ese interés como intervenir, no de manera como que esto es muy común además en el ambiente poético chileno, como tirar los palos así de refilón, sino reírte de una cuestión directamente, y algo que también dices de manera muy explícita en la entrevista, ¿no es cierto? Yo quiero desmarcarme de la figura de un poeta a la manera de Zurita, por ejemplo. Algo que me parece muy sano y muy interesante en el sentido de que sea como una crítica directa literaria, además, porque no es un rollo personal, ¿no es cierto? Se decide, oye, yo quiero situarme de esta otra manera. Entonces quería preguntarte cómo ves ese trabajo ese gesto como de desmarque o arrimarte de repente a alguna figura o desmarcarte de otra, etcétera, no solo en el trabajo crítico, sino también en la poesía, en este libro en particular. Sí,
Tú dices desmarcarme, o sea, abordando la figura de Zurita como... No, de la Zurita, y como que te arrimas a alguna figura, después te distancias, como esos movimientos en el fondo. O sea, yo tengo la impresión de que este libro también tiene que ver mucho con mis lecturas y con cómo yo empecé a habitar la lectura poética, digamos. Yo me hice súper consciente hace poco de que yo comencé leyendo poesía extrañamente con autores, por ejemplo, con Rodrigo Lira. Extrañamente fue uno de los primeros poetas de los que leí. Yo leía algo de narrativa, estoy hablando hacia los comienzos de los 20 años, Claro. de mis 20 años, ahora voy cercano a los 40 ya, así que ya no soy poeta joven, a propósito de que tú alguna vez hablabas de, Claro. del poeta joven. Poetas jóvenes como hasta los 60, yo creo. Es que la juventud, cuando uno va envejeciendo, se va aplazando, o sea, la juventud se va estirando, claro, y la vejez se va alejando. Pero yo comencé leyendo poesía, curiosamente, o sea, yo diría que con el grueso de la antipoesía, claro, y con cómo la antipoesía se fue proyectando en la tradición chilena. Partí leyendo poesía con Parra, con Lira y con Lindia. También con Bertoni. Pero son claramente una línea, claro. Claro, entonces, pero curiosamente yo tenía en ese momento un problema con respecto a una crisis como erótico-sentimental, y me sentía muy representado por los poemas de Lira, digamos. Claro. Esos poemas anuncios, donde busca una niña de uñas. Pero yo no entendía esta capa metapoética que habitaba en estos autores. Entonces ahora me doy cuenta que, claro, que de una u otra manera me empecé a alimentar desde los orígenes de mis lecturas poéticas de una metapoesía muy profunda, ¿cachai? De hecho, lo cito a Lira, creo que es de su poema Art Poetic Deux, dice: los poetas son unos pequeñísimos reptiles, que es un poema que es una parodia a Parra, a Huidobro y a Lin, digamos, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Y claro, y me interesó también en la poesía cómo la figura del poeta, desde mi punto de vista, va cayendo, digamos, y es un viaje vertical, porque tenemos al Huidobro del viaje, del viaje en paracaídas, digamos, al Huidobro pequeño Dios, y luego tenemos una figura del poeta que se va degradando progresivamente hasta llegar, no sé, al minusválido de la canción en Lin, digamos, en Paseo Humá, o al poeta reptil que menciona Rodrigo Lira. Entonces, esa sacada de cresta, que también lo dice Lira, si no me equivoco, del poeta me interesa, porque para mí el poeta no es un ser superdotado, ni un genio, ni un iluminado, digamos. Y esa noción de poeta que lamentablemente creo que instala Zurita, no tengo nada en contra de él, como decís tú, creo que genera una distancia muy grande, incluso para los lectores, porque es una visión muy elevada del poeta. Y a mí me interesa una poesía que habite la realidad, digamos, que esté cotidiana, que esté a la mano. Por lo tanto, yo tengo una visión más o menos negativa con respecto a esa figura y a las consecuencias que esa figura puede tener en los potenciales lectores de poesía. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, totalmente. Y eso, bueno, creo que se ve también esta idea del fracaso, ¿no es cierto? Estaba buscándola acá en tu libro Letra Chica, creo que al final también, pero ahora acá sí que no puedo ver nada. Pero bueno, el título del libro Letra Chica, que es un libro fascinante, tanto por su contenido como por su forma, ¿no es cierto? Un set de cartas, ¿no es cierto?, que hay que leer con esta lupa. Y ahí hablas bastante, y también en otras entrevistas, etcétera, como de la idea del fracaso, ¿no es cierto? Pero un fracaso como que de alguna manera no es rotundo o no es tal, o un fracaso que igual puede tener algo de, no sé, de nobleza, ¿no es cierto? Entonces, ese es un punto que es bien importante. Yo creo que disuelve un poco esta tensión entre lo que podría ser el éxito y el fracaso habituales, ¿no es cierto?, que se ven como opuestos, y tú como que le das siempre un cierto rescate, una cierta mini épica de alguna manera, ¿no es cierto? Una épica, como dirías tú, como muy, muy cotidiana, ¿no es cierto? No de fuegos artificiales.
Y quería retomar la otra figura que aparece de manera muy clara en este libro, o sea, no tan clara en realidad, aparece de manera indirecta, pero que aparece en un lugar muy clave, es en los epígrafes de este libro, ¿no es cierto? Que de hecho fue una de las cuestiones que más me gustó porque reconocí la primera cita, además una cita que me gusta mucho, y que si uno los ve a primera vista y no recuerda las citas, bueno, las voy a leer porque las dos son muy, muy relevantes. Dice, esto no ha sido jamás poesía ni lo será mientras el mundo no reviente y ya nos importen ni un comino la poesía ni la prosa. Dice H. del S, que es Hernán del Solar, el crítico Exacto. Hernán del Solar, en un artículo donde comenta... versos de salón, ¿no? Exactamente, donde comenta versos de salón y donde comenta la recepción que estaba teniendo la poesía de Parra. Y es interesante porque ese comentario lo contrapone a otros que dicen que les fascina la poesía de Parra. Claro. Y este, que es un poco más oscuro, ¿no es cierto?, que es de Carlos Poblete. Poblete, sí. Sí, que dice, poesía periférica, superficial, como todo lo que no se nutre de la esencia profunda del hombre. Ese es un comentario que cita el propio Parra en su texto de poesía de la claridad. Sí. Entonces, si es que uno se pone a googlear estas citas, va a aparecer el nombre de Parra, pero que no está acá directamente. Entonces, quería preguntarte por este juego, porque es un juego muy interesante, ocupar epígrafes que no están dirigidos, obviamente, a este libro. Esto es lo que los gringos llaman los blur, ¿no es cierto? Esas típicas, no hay libro gringo de poesía, de narrativa, lo que sea, que no aparezca con 3 o 4 frases destacadas de otros escritores alabando el libro, ¿no es cierto? Y acá tú subviertes, obviamente, ese gesto y lo das vuelta. Pero además, como te digo, encontré muy interesante que ocuparas epígrafes dedicados a la obra de Parra. Y te quería preguntar por eso, cómo fue esa opción de poner eso en vez de poner, no sé, a diferencia de otros libros tuyos, por ejemplo, en Polvo de Ladrillo aparece una nota editorial como más convencional, ¿no es cierto? Bueno, ahí hubo un diálogo con Tito y hubo una discusión en un momento. O sea, para mí esos textos eran parte del proyecto. Iban dentro o iban fuera, pero iban. O sea, pero iban, claro. Y creo que Tito también lo recepcionó así. Pero, claro, ahí hay varias cosas que tengo la impresión que se relacionan con eso. Primero, la idea de que yo creo que habita el libro en varios fragmentos del el poeta no como un creador, ¿no es cierto?, sino el poeta como un recolector de materiales que los va interviniendo. Sí. Que eso es algo sobre lo que han reflexionado bastante, es que hay la escritura no creativa de Kevin Goldsmith, creo que Ulises Carrión también habla sobre eso, y bueno, y tenemos varios ejemplos. Entonces, ahí hay, tanto en las contratapas que se seleccionaron como en el interior del texto, voy recogiendo textos y los voy interviniendo a través de introducir la figura de la iguana, principalmente, o la del poeta. Entonces voy reemplazando palabras. Exacto. Que yo creo que es hoy día en este mundo virtual donde tenemos tanta información a la mano, la verdad es que la creatividad no me interesa tanto, digamos, como gesto. Entonces, creo que tú también en algún momento, en varios de tus libros haces ese ejercicio, ¿no es cierto? Incluso te apropiaste en algún momento de citas de la televisión que tenían un cierto aire poético. Exacto. Claro, entonces yo creo que esas citas eran parte de ese ejercicio, pero además lo interesante, creo yo, de las citas es que son citas súper negativas con respecto al libro, digamos, en algún sentido. Claro. Entonces es como, a diferencia de la contratapa, que es el elemento que tiene que persuadir al lector de comprar el libro, aquí lo que te dice es que esto no es poesía. Que además yo creo que todo escritor, todo poeta se ha encontrado en algún momento con gente que le dice, oye, pero esto no es poesía. Y que es una aseveración que desde mi punto de vista, primero, es muy compleja de sostener, porque yo no sé hasta qué punto sabemos o no sabemos lo que es la poesía, y si uno se pone a buscar definiciones de poesía va a encontrar una diversidad enorme y de repente definiciones muy contrapuestas incluso unas a otras. O sea, por ejemplo, quiero citar esto porque lo leí el otro día.
Jaime Siles, el poeta español, decía, la poesía es el lenguaje al máximo de sus posibilidades. Esas citas grandilocuentes, ¿no es cierto? Que a mí generalmente me apestan, me aburren. Y yo lo pongo en contraposición a una cita de Andrea Advanter que dice, la poesía es un tipo de comunicación defectuosa. Claro. Entonces, ya, de partida, como que esas citas de esto, eso, no es poesía, a mí a esta altura ya creo que uno ni siquiera importa si es o no es poesía, digamos. Entonces me parecía interesante superponer, o sea, poner esas citas, porque además dialogan mucho con el texto, con los poemas, por decirlo de una manera, que están en el interior, digamos. Y ahí se arma una lectura muy metaliteraria, perdón por la palabra académica, pero es así, que permite que los elementos del libro vayan dialogando. Los elementos del interior, en la contratapa, digamos, que son cosas que siempre me han interesado. En letra chica, que tú lo tienes ahí, en la página de los créditos editoriales, yo también hago un jueguito ahí. Pongo, si quieres citar este libro, o sea, algo así, no me acuerdo. Tienes que citarlo en su en su tipografía y tamaño original. Pero hay que citarlo con el mismo tamaño, eso es muy chistoso. Claro. Son como estas micro intervenciones que en realidad a todos pasan coladas, como que a nadie le interesan, pero en fin, a mí me llaman la atención. A mí me interesan mucho porque como he estado el último tiempo investigando, entre otras cosas, libros con las páginas en blanco, lo único que uno tiene son los epígrafes o los títulos o los colofones, entonces ahora me fijo más en eso que en los poemas de los libros. Pero es interesante porque en el fondo todos los paratextos suelen tener una jerarquía secundaria o podrían no leerse, ¿no es cierto? Pero a ti claramente, y eso uno lo ve en otros libros tuyos, bueno, otra cosa importante, además tú en general trabajas libros unitarios, no son antologías de poemas que escribiste en los últimos 3 años, ¿no es cierto? Sino tienes temas, por lo que he leído en otras entrevistas tuyas, tú generalmente estás trabajando varios proyectos a la vez, o como dices acá también en Letra Chica, este fue un proyecto que se salió de otro proyecto que iba en camino, etcétera. Entonces, y está claro que en tu caso, bueno, y eso se liga obviamente a tu trabajo editorial ya de harto años, tú piensas en libros, ¿no es cierto? Cuando piensas en libros no es solamente un archivo en Word que se lo manda a alguien, sino un libro que va a tener unas determinadas características visuales, gráficas, de diagramación, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, eso yo creo que es muy importante como de destacarlo también. Y ahora, claro, yo tenía a mano los libros anteriores que sacaba con libros de P Espiral, y es muy interesante que ahora en el trabajo con Hamster también se haya producido ese diálogo. A mí al menos me parece interesante ese tipo de conversaciones entre editores y poetas que se preocupan de eso, ¿no es cierto? De sacarle como partido a esos aspectos. Y ahí podría aprovechar de hacerle una pregunta a los dos. ¿Cómo fue todo el proceso desde que tú concebiste ya más o menos una forma final del libro hasta lo que terminó saliendo? Si hubo muchos cambios, qué tipo de decisiones fueron tomando, cómo fue evolucionando. Pregunta para ti también. Bueno, yo conocí primero una versión muy preliminar de La Iguana. Si no me equivoco, eran solo poemas en verso. La primera versión, solo poemas en verso. Y bueno, este es un libro que ganó un fondo de industria para publicación. Entonces, la primera versión que conocimos fue esa. Que decir al inicio, porque esto hay que rendirlo, y tú tienes que agradecerle al ministerio y al fondo del libro. Estoy buscando el logo. Sí, no sé, me falta un logo acá además, tengo que poner un logo acá, voy a dibujarlo y no sé. Ahí está. Espero que no haya nadie, espero que mi supervisor no esté en este momento. Ahí está. Gracias, Felipe. Vamos a ponerle un sello de agua a este video, así Y era una primera versión que me gustó mucho, pero que era más simple en ese sentido que este texto final, porque después la segunda versión que manda Andrés incorpora prosa, incorpora esta carta
final del crítico que odia el libro, y también los textos de contratapa. Y ahí mediante el conflicto, por un lado, del editor que quiere hacerse millonario vendiendo libros de edición, y el editor que le interesa el libro raro. Entonces era estos blurbs que en realidad están ahuyentando al lector. No sé si es buena idea ponerlos en el libro, pero me parecía que tenía que ver con la visión, digamos, radical que tenía Andrés respecto al libro, y era necesario como darle cabida a eso. A mí en particular me interesan mucho los libros donde el autor se apropia de los paratextos, donde el paratexto es otra forma, es otra extensión de la obra. Entonces, en ese sentido, me encantó la propuesta final del Andrés, y en realidad como que lo conversamos, pero no hubo, en ningún momento estuvo en duda como incorporar esas decisiones. ¿Y qué pasó, Andrés, entre esa primera versión del libro y la segunda? Ahora, claro, yo lo leí ya terminado, entonces es muy distinto imaginarlo sin todas esas partes que se van sumando, que es interesante porque le dan como una especie de variedad al libro muy distinta, ¿no es cierto? O sea, claramente hay un núcleo que es muy definido, que son estos poemas en verso, ¿no es cierto?, donde está jugando con, haciendo esta relación entre el poeta y la iguana, pero después van apareciendo otros que además muchos están en tercera persona o en un lenguaje más distanciado. Muchos de esos más, como dices tú, son como parodias o apropiaciones de lenguajes no literarios, etc. ¿Cómo fue ese proceso? Mire, yo la verdad es que estoy medio perdido, porque como dice Tito, sí, pues yo hice una propuesta inicial donde en el fondo estaban todos los textos en verso del libro, o prácticamente todos, y algunos más que Tito me mandó a guardar, digamos. Ahí Tito intervinió y me sacó varios textos, por suerte. Hubo uno que defendí, que fue donde aparecía el profesor Rosa. Sí. Sí. Pero varios se fueron. Y claro, y el libro tiene como una propuesta de diagramación también, porque uno abre el libro y a mano izquierda están los textos en prosa, y a mano derecha están los textos en verso. Entonces, como si fueran dos libros que se van juntando, digamos. Pero claro, yo en algún momento me di cuenta que, porque esa intención de esa relación, como tan patente que quedó entre la iguana y el poeta, yo no la tenía clara, digamos, en esta primera versión. De hecho, los epígrafes que abren el libro, el de Lin y el de Lira, no estaban. Eso aparecen después. Y claro, me empiezo a ver, sobre todo en ese poema que mencionabas tú, ese poema donde parodio a Zurita, a Lin, a Millán, que son autores que además muchos de ellos soy fan, digamos, soy muy lector de ellos. Claro, sobre todo a partir de ese poema y otro empiezo a ver una relación muy clara entre el poeta y la iguana. Claro, después pienso en la figura de Lira, que dice que los poetas son unos pequeños reptiles, y claro, y se me empezó a armar el panorama, y luego fue solo trabajo de escritura, digamos. Generar un discurso que pudiera urdir esos elementos, pues, el poeta y la iguana. Claro. Y para eso me empecé a abastecer como todo yo soy súper latero en mis procesos escriturales, porque la verdad he visto muchos autores que yo admiro mucho y que hablan mucho de una escritura orgánica. Mi escritura no tiene nada orgánica, mi escritura es súper mental y es casi como una tesis. O sea, yo recojo primero casi que tengo el nombre del libro, y ni siquiera un verso o muy pocos versos. En este caso tenía este corpus inicial en verso, y luego lo complementé con estos textos en prosa. Pero claro, yo elijo casi que el tema o el nombre, y a partir de ahí empiezo a construir los textos. Y me meto en una suerte como de estado del arte, empiezo a investigar mucho textos semejantes, tanto del ámbito literario como en internet, y uno empieza a bucear, ¿no es cierto? Y al final uno se da cuenta que a veces los textos no hay que crearlos, sino que hay que encontrarlos nomás. Hay que encontrarlos y hay que intervenirlos, digamos. Ya me perdí de la pregunta, no sé qué estoy hablando. Tenía que ver con el proceso, ¿no es cierto? Claro. Y en ese sentido es interesante porque yo creo que este libro, si bien como quizá
a primera vista es muy distinto a otros que han salido en los últimos años, pero está cercano en cuanto a procedimientos a muchos otros y otras poetas que están trabajando más en una línea conceptual o de poesía documental. Bueno, se le ha dado varios nombres, a Carlos Cosiña, claro. Jaime Soto Román. Carlos Soto, de todas maneras, o el libro que sacaron también Antuco, ¿no es cierto? O claro. Mariana Cornelio, qué sé yo, se me ocurren muchos nombres de poetas que están trabajando con esta combinación, el fondo, de materiales no literarios o de otros ámbitos, e integrándolo, incorporándolo, metiéndolo en la juguera, ¿no es cierto?, para ver qué sale. Y eso, pero me gusta que aunque los procedimientos sean similares, pueden terminar en proyectos muy diferentes, ¿no es cierto?, como con tonos muy distintos. Por ejemplo, acá está este tono como autocrítico, medio irónico, incluso medio chistoso en algunas partes, ¿no es cierto?, que quizá no se ve tan directamente, por ejemplo, en la poesía de Carlos Soto, que tiene exactamente su poesía política, que es como más severo, más duro, más seco, ¿no es cierto? Entonces es interesante como ver esas diferencias también. Y hay otra pregunta que te quería hacer, porque me imagino que hay algunos subtextos que el lector puede perderse y que me gustaría ver mejor. Hay una parte donde instalas como una especie de bifurcación entre dos formas de ser poeta, que se parecen bien chistosas, pero me gustaría como si las puedes desarrollar más. Cuando hablas del poeta poeta o del poeta delicatissimo, así como en italiano. Y claro, dice algunas cosas, pero me encantaría saber un poco más, así que como qué tienes en mente. Y también hablas del poeta poeta como el poeta verde. Sí, es que, bueno, ahí hay un... Es que es súper fome mi respuesta, pues, pero... Bueno. O sea, claro, yo, obviamente, el libro habla de dos tipos de poetas, de manera tácita, el poeta, digamos, iluminado, digamos, y esta noción de poeta no creativo, más reptiliano, que está pegado al suelo, ¿no es cierto?, más relacionado con la visión antipoética, ¿no es cierto?, de Parra, más relacionado con lo que dice Millán del espíritu del valle, que los poetas, o sea, que no se puede habitar las grandes cimas, esas son parandinistas, el poeta tiene que habitar el valle, ¿no es cierto? Es una visión como de poeta civil a escala humana, digamos, lo pondría en esos términos, versus el poeta elevado. Entonces uno podría leer el poeta poeta como una de esas dos nociones de poeta, y el poeta delicatísimo como esta otra versión de poeta, como más ciútico en algún sentido, que es como, lamentablemente, como la noción que está medio instalada en el imaginario de lo que es un poeta, ¿no es cierto? Y yo creo que Zurita responde mucho a esa expectativa del poeta, como este ser muy profundo, ¿no es cierto?, que te habla de lo trascendente, y uno conoce gente que no le interesa la poesía y que encuentra que estos personajes son de una profundidad sublime, ¿no es cierto? Y para mí, claro, ese podríamos pensar que es el poeta delicatísimo, ¿no es cierto? Claro, y el otro es el poeta poeta, comúnmente conocido como poeta verde. Pero en realidad esa terminología es propia del mundo de las iguanas. Está la iguana verde y está la iguana delicatísima. Pero ya, mira, eso no tenía idea. Claro, y son dos, bueno, yo no entiendo nada de biología, de hecho, nunca he tenido una iguana, todo esto es ficción. Ya, eso quería llegar porque me pareció súper interesante. Claro, y no importaba, daba lo mismo, ¿no es cierto? Pero cuando comencé a leer el libro me provocó un efecto muy similar a un libro que no tiene nada que ver con esto, o quizás sí, pero yo me produjo un efecto similar a ese cuento de Juan Emar, El maldito gato, que en un momento se queda mirando el gato y se produce un momento que está súper bien descrito por Emar, que una especie como de unos ángulos que se cruzan, no sé, como un momento, me acuerdo más... mucho porque lo estudiamos en la universidad, en clase, y hablamos de esta como fusión del sujeto con el objeto. Es como una especie de un momento totalmente cotidiano, porque se produce una especie de epifanía y de concentración, de intensidad muy grande. Entonces, claro, de la lectura del libro uno puede imaginarse una escena así como originaria, que fuera tú viendo una iguana en tu casa y que... Claro. Esa es la escena que uno se puede imaginar. Pero por lo que estás contando,
esa parte ficción, ¿no es cierto? Sí, Pero de cualquier modo, ¿qué fue lo que viste en la iguana? Porque podría haber sido un perro, un gato, como digo, o otro animal, ¿no es cierto? Aparte, o una lagartija, no sé. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de ese animal en particular, como para que de alguna manera se convirtiera en un símbolo tan poderoso que fuiste cargando a lo largo de las páginas del libro? sí, bueno, yo también pienso, tú hablabas de mar, pero yo creo que hay un cuento súper ilustrativo de esa imagen que es el de Cortázar, el del axolotl, ¿no es cierto? También, exacto. Como que esta persona que mira el axolotl y luego se funde y ya no sabe si está dentro o De acuerdo. fuera del terrario. Claro, Sí. o sea, yo creo que esas lecturas están asimiladas, digamos, Mm. probablemente. Mm. Pero, o sea, yo, si bien yo dije que soy muy mental para escribir, en el caso de la iguana hay algunos poemas que salieron, que son algunos de los que están en verso, y salieron. Ahora, a mí siempre me ha llamado mucho la atención la iguana, y creo que hay algunos poemas que se escapan de ese tono paródico y que más bien apuntan a la iguana como símbolo, digamos, Sí. de algo, y que es esta sensación como inerte que me provoca la iguana, como de un animal, bueno, primero que es como prehistórico, Sí, pues. y que por lo mismo creo que puede remitir a una imagen del poeta, romántico, digamos, que yo creo que es una imagen prehistórica del poeta, en algún sentido. Eh, y claro, creo que esa es la curiosidad que me generó en la iguana. Un animal muy inerte, que tuve la posibilidad de verlo una sola vez detenidamente cuando fui a llevar a mi gato a un hotel de gatos, Ya, y la persona que atendía tenía en su oficina una iguana, con ya, una rama, digamos, y ahí lo observé, y claro, era como una piedra, digamos. claro. Entonces me remitía a un símbolo muy parecido al que trabajé en un libro anterior que se llama El lenguaje de las piedras. Mm. Eh, y claro, yo creo que ahí opera simbólicamente la iguana como en oposición a esta figura del poeta iluminado, ¿no es Mm. cierto? Mm. Pero claro, esa es una interpretación posterior, ¿no? No sé Claro, si hay una elección muy precisa con respecto a por qué es o no es la iguana, digamos. claro. Pero sí, el reptil me parecía un animal interesante. Mm. Claro, pero es interesante que en el fondo hay otros animales con los que suelen haber asociaciones más, digo, en la tradición poética, ¿no? Los pájaros, Mm, por ejemplo, suelen haber asociaciones con la figura claro. del poeta, por el canto, etcétera. Y claro, la iguana, no sé, yo también pensaba, no sé si alguna vez leí algún otro poema sobre una iguana, no sé, no es muy, no es muy frecuente, ¿no es cierto? Tampoco es un animal tan específico de Chile, no No, sé, para nada. mascota, entonces, claro, es bien interesante eso. Oye, y otra parte que también fue de las, cuando uno está leyendo, como ya, esto lo voy a preguntar, que la mencionó Tito también, que está en esta sección de los anexos al final, ¿no es cierto? Y hay una carta que muy, a mí me encantó, esta carta de un tal José Antonio Blanco, doctor en literatura comparada de la Universidad de Württemberg, y que te quería preguntar por esa carta, si yo estoy tratando de ver si era, como en el otro caso, una apropiación así directa, al menos a simple vista no lo encontré, pero quería ver si habían alguna referencia en esa carta. Hay unas frases que son increíbles, ¿no es cierto? De hecho, el final voy a leer el final, que es muy, muy entretenido, ¿no es cierto? Cuando dice, de ninguna manera me atrevería a pronunciar algún derivado de la palabra poesía para referirme a tus ocurrentes anotaciones. No. Allí la poesía brilla por su ausencia, o ni siquiera brilla. Esa frase es de lujo, ¿no es cierto? ¿Cómo surgió esta carta que en el fondo dialoga muy bien con lo de epígrafe Sí. de la contratapa? Bueno, ahí esa carta fue la última carta, o sea, fue el último texto que tuve que trabajar para cerrar el libro, digamos. Había una carta previa ¿Ya? que lo conversamos con Tito y que desechamos. ¿Tú te Mm. acuerdas de eso, Tito? Había una carta que era una carta donde yo me apropiaba y era, ¿te acuerdas de quién era, Tito, no? Ya se me olvidó. Era muy olvidable. La recuerdo, la recuerdo, pero muy vagamente. Claro, Uy, voló al tiro. sí, Afuera. pero era una carta como de un escritor muy destacado, no recuerdo quién, no chileno,
que le escribía a una persona que le había pedido una opinión acerca de su libro. Calvino. Era Ítalo Calvino, exactamente. Claro, y nos pareció un poco pretencioso. Era una carta que yo intervení, digamos. Claro. Y la verdad es que entre Tito y yo la desechamos. Y tuve que escribir esta carta, la escribí completamente, no hay ninguna apropiación ahí. Pero básicamente creo que traté de operar con el sentido común de lo que todos hemos escuchado, de los ninguneos que uno recibe muchas veces. Hay muchas personas que dicen esto no es poesía, cualquiera escribe eso que tú estás escribiendo. Esas ocurrentes, ese adjetivo es como muy ilustrativo, creo yo. Entonces, nada, no, simplemente la creé. Bueno, qué lata, porque la idea sería que el lector pudiera leerla como una carta real, ¿no? Claro, sí. Porque podría ser, digamos, yo conozco profesores más bien conservadores con respecto a la noción de poeta que perfectamente podrían escribir o tener esa visión, digamos, de la poesía. Pero en un punto que con la magia de la televisión voy a ir a buscar un libro que me recordó. Dale. Tenemos que rellenar, Tito. Sí, no, que me acordé de este libro de un escritor francés que se llama Julien Prévier, que si mal no recuerdo, claro, es un libro que te encantaría. El tipo vio muchos anuncios a distintos trabajos. ¿Cómo se llama? Y mandó cartas a varias pegas y después recopiló todas las cartas de rechazo que recibió para postular a distintas pegas. Ahí está. ¿Cómo se llama, perdón, el autor? Julien Prévier. Cartas de no motivación se llama. Entonces me acordé también, hay otro libro que leí alguna vez, gringo, que era... pero está en francés sí, ese libro. Sí. De hecho, no sé si francés, Felipe. Pero bueno, a las patadas. ¿Tú lees francés? Y hay otro, sí. Y hay otro libro gringo que leí alguna vez que eran también puras cartas de rechazo de editores. Bueno, ahora salió también un libro súper interesante editado por las ediciones de la Universidad Austral, que también son como comentarios de críticos famosos sobre libros que después fueron muy famosos, pero son puros comentarios negativos. Entonces son como ejemplos de críticos que no le achuntaron nada, ¿no es cierto? Dije, no, está una mierda y no sé, en busca del tiempo perdido, cosas así. Entonces, pero es bien interesante, como que me gusta y también como esa soltura con la que trabajáis la idea del fracaso del poeta, como decir, tampoco se acaba el mundo si es que a alguien no le gusta un libro. Me gusta como esa, no sé, o sea, muy coherente con todo lo que vienes diciendo, ¿no es cierto? O sea, pienso un poco eso, ¿no es cierto? Que un libro puede ser una experiencia fantástica o algo muy relevante y en cualquiera de los dos casos no pasa mucho también y no está mal que sea así, o no sé si estoy exagerando mucho, pero ¿cómo ves tú eso, como ese carácter de, bueno, ya está, es un libro, hagan lo que quieran, ¿no es cierto? Esto no va a salvar a Chile, o qué sé yo. O sea, sí, pues, o sea, claro, lo veo de distintas maneras. Primero creo, claro, que pensar que en el poder fáctico del libro como herramienta para cambiar la realidad a esta altura puede ser un tanto iluso, ¿no es cierto? O quizá el modo de cambiarlo es muy incierto, muy a largo plazo y imposible de entender. Pero a mí me gusta que existan libros a la mano, digamos, también, que sean, o sea, apoyo, me voy a basar en alguien, porque muchas veces yo no tengo palabras, no pienso, sino que copio pensamientos de otros. Y me interesa mucho la noción que propone George Perec de lo infraordinario. Sí. En oposición justamente a estos grandes discursos que están muy instalados en la literatura, digamos. Sí. Incluso voy a volver a citar a Zurita, no sé, él dice en una última entrevista que le leí, la poesía o es grande o no es poesía. O sea, para mí la poesía puede ser grande, puede ser mediana, puede ser pequeña, puede ser microscópica. Y ejemplos de poesía grande, pequeña, microscópica hay de todo. Claro. Ahora, si es o no es poesía es otra pregunta, que a esta altura no me interesa mucho.
pero frente a esa noción muy grandilocuente de la literatura y de la poesía particularmente, me encanta superponer lo que dice Perec. Él habla de lo infraordinario en el libro Lo Infraordinario. Él dice, lo que ocurre cada día y vuelve cada día, lo trivial, lo cotidiano, lo evidente, lo común, lo ordinario, lo infraordinario, el ruido de fondo, lo habitual. Claro. Y a mí eso me interesa mucho, esa escritura habitual, digamos. Porque creo que la experiencia del sujeto contemporáneo también es más bien esa, por lo menos la mía. Es una experiencia más bien rodeada de incertidumbre, rodeada de monotonía. En mi vida no hay grandes sucesos, no elaboro grandes frases, digamos. Entonces me siento también representado por ese tipo de libros. Y creo que a la vez representan, desde mi punto de vista, puedo estar totalmente equivocado, mejor al sujeto contemporáneo, digamos. Yo creo que por ahí va. Pareciera de todas formas que en el contexto actual la tentación fuera precisamente tomar la voz del poeta grandilocuente, mesiánico, pensando en el estallido social. Exactamente. No sé, podría aparecer un libro que se llame El discurso del negro matapaco y podría tener muchas ventas y qué sé yo. Me parece que lo que es interesante además de tu libro es que va a contrapelo de lo que yo entendería que es una tendencia en la poesía chilena actual. Sí, sobre eso, de hecho, yo estaba pensando exactamente lo mismo que Tito y tenía una pregunta para los dos, también en su rol como editores, porque yo también pensaba, y ahora que comentaste esto de que el libro fue escrito, me imagino que antes del estallido, obviamente, ¿no es cierto? Si lo enviaste a un concurso del consejo, etcétera, y lo terminaste de elaborar este año. Y me imagino, bueno, como nos pasó a todos, ¿no es cierto? Que las cosas que estábamos haciendo antes del estallido, quizás las seguimos haciendo igual, pero su sentido cambió mucho, ¿cierto? En gran medida por las expectativas, que es lo que dice Tito, ¿no es cierto? O lo que dices tú también cuando hablas de la expectativa de lo que debe ser un poeta y de lo que debe ser un poeta hoy, ¿no es cierto? Que es como alguien que guía a la gente, a las masas, etcétera. Entonces, quería preguntarle a los dos, además como editores, ¿no es cierto?, que están, me imagino, recibiendo o leyendo muchas cosas que se están haciendo ahora, ¿cómo ven el fondo, el rol de los libros que se están escribiendo ahora en este momento con este como ruido ambiente, ¿no es cierto?, que pareciera exigirle algunas cosas a la poesía que no necesariamente pueden ser interesantes, ¿no es cierto? O sea, no sé cuántos manuscritos habrán que se llamen Plaza Dignidad, no sé, me imagino. O en los concursos se habrá visto eso. ¿Cómo ven ese panorama? Si se han salido muchos, no sé, iluminados, o se están haciendo cosas interesantes, me imagino también. ¿Cómo lo ven? ¿Tito? ¿Saben? No es que no quiera responder la pregunta, pero nos quedan 2 minutos. Perfecto. Y nos avisaron que nos iban a cortar la transmisión apenas se cumplieran los 50 minutos, y no quiero que quedemos con una frase a mitad de pronunciarla. Y te están retando porque tu cámara corta tus ojos. Sí, quieren ver mis ojos y yo no se los permito. Estaban diciendo cosas. No caché. Yo no había cachado tampoco. Entonces mejor que un poema. ¿No? Es que queda 1 minuto. Yo creo que puedo leer el título de un poema. Eso. Escucha, yo igual quería responder tu pregunta, Felipe. Yo les voy a mandar un manuscrito con el título Plaza Dignidad, no se preocupen. Oye, va a terminar esto. Yo, en realidad, más que leer un poema, yo quiero agradecer tu lectura súper detenida, Felipe. De verdad, y leyendo otros libros, además, o sea, me siento muy halagado. Yo tengo muy pocos lectores, o no tengo. Así que, de verdad, me conmoviste. Espero que llores de emoción. 1 minuto más nos están diciendo. Estás cortando ya, sí, es mala. Sí, no sé, pues, ¿leo algo o quieres decir algo, Tito, para cerrar como editor? Yo creo que voy a cerrar y voy a dejar la invitación hecha para que compren el libro y puedan leer los poemas. Perfecto. Igual quizá podemos hacer un audiolibro en el futuro donde Andrés ponga la voz y nos sacamos en los balazos.
Ya. Bueno, gracias Felipe por la conversación, gracias Andrés por la confianza en la editorial, ha sido un placer trabajar contigo, y bueno, gracias a quienes nos han visto en esta transmisión, sigan atentos a las actividades de la Furia. Bueno, el libro de Andrés está disponible a través del Instagram de Hamster, está a 6.000 pesos en precio de lanzamiento, y nada, nos veremos en otra oportunidad. Saludos a todos. Saludos, Tito. Muchas gracias, chiquillos. Gracias, Felipe. Gracias, Tito. De verdad se pasó.